Amiga de la calidad, buenas noches, bienvenidos a un nuevo webinar de ICL. Esta vez solicitado por el grupo de Precal, que se trata de un control interlaboratorial que estamos ya manejando a partir de este año y bueno, ya tenemos más de 50 laboratorios participando. Entonces, apareció la necesidad de hablar un poquito sobre gestión de registros e indicadores preanalíticos en el primer nivel de atención. Los que no estén en este nivel de atención, que tengan una complejidad mayor, o tal vez los que estén fuera de Perú, siempre bienvenidos, por supuesto. Esto les puede servir de base porque es una revisión de cómo se hace la gestión de estos dos elementos que son los registros e indicadores. Yo me registro a decirle documentos porque estrictamente no serían documentos, sino evidencias, ¿no? En la gestión documentaria, digo. Bueno, así que empecemos. Como ya les había comentado, esto es una necesidad que aparece en este programa de evaluación preanalítica en laboratorios que ya tenemos en curso, en modo piloto, y que dicho sea de paso, nos estamos en concordancia con la ISO 17043 y como buenas prácticas es hacer un piloto corrigiendo lo que haya que corregir a lo largo de un año hasta que el próximo año 2027 ya lo lancemos como uno de nuestros servicios dentro de nuestra cartera de servicios de ICL, ¿no? Y bueno, empecemos con este tema. El problema no es que el laboratorio no trabaje, en realidad el problema es que no demuestra lo que hace y eso es lo que nos cuesta muchas veces eh, poder presentar evidencias, ¿no? Poder presentar eh, eh, elementos que sirvan de sustento frente a reclamos, ¿no? Un clásico ejemplo que yo suelo usar en las auditorías o en las capacitaciones es cómo usted demuestra que su resultado tiene calidad, ¿no? ¿Cómo lo demuestra ante uno que no es científico, que no es de medicina, que no es de laboratorio? Y claro, la mayoría dice, y presento mis registros, presento mi gráfica de Levi-Jenny, presento mi currículum o presento mi laboratorio, y en realidad nada de eso va a servir porque el que no sabe de esto no le ayuda. Sin embargo, los registros nos llevan a indicadores, los indicadores nos llevan a informes y los informes nos llevan a eh, certificados, ¿no? Certificados de un tercero que nos permite avalar de que nuestro trabajo está bien. Ese tercero, si es la autoridad, se manifiesta a través de licencias, a través de habilitaciones, a través de autorizaciones. Y si ese tercero es una que no es la autoridad, pues ahí vemos ya las certificaciones por control de calidad externo, por ISOs y otros más. Y en todos estos casos, las evidencias son los que demuestran o que le dan esa información a este tercero para que genere estos documentos, ¿no? Entonces, la importancia está más decirlo, que los registros son la evidencia de lo que hacemos y que si no tenemos esa evidencia, pues no tenemos algo que sirva como un indicador de cómo estamos yendo y por lo tanto, si no hay indicadores, no hay gestión. Entonces, es tan importante este tema de las evidencias, que son registros, indicadores, informes, que generen certificaciones o documentos externos que nos permitan avalar nuestro trabajo. Entonces, por ahí empieza el hilo de madeja de este tema. Y cuando hablamos de nuestra famosa norma en el Perú 072, y decimos famosa porque es la única norma que habla de calidad en los servicios de patología clínica, nos habla que primero, ¿qué es la fase preanalítica, ¿no? Y ahí ya sabemos que describe, y esta norma está sacada de la 15.189-2003, ¿no? Es muy antigua esta norma, porque ya la hizo, ha ido evolucionando, y esta norma todavía no, pero sin embargo todavía ha servido y nos sigue sirviendo como un elemento eh, regulador en el Perú y en varios países, dicho sea de paso, ¿sí? Así que
ahí define lo que es la atención preanalítica y hoy día vamos a hablar justamente de este tema. Registros e indicadores en la fase preanalítica del primer nivel de atención. Entonces nos basamos en definir qué es preanalítica, recepción, orientación, identificación, registro de solicitud, ahí están los registros de análisis clínicos, asesoría médica preanalítica, toma de muestra, verificación de la misma y distribución al área analítica. Esto es parte de un todo, ¿no? Ya sabemos que esto ha ido evolucionando, pero ahí está en lo cual nos estamos basando para trabajar esto. Ahora, ya cuando hablamos de la CLCI, en la CLCI tenemos dos documentos que nos ayudan, uno para los registros y otro para los indicadores. Recordar que la CLCI es una entidad norteamericana que emite con frecuencia y actualizando con regularidad los modos de hacer, una guía, son guías de la CLCI que nos dan el modo de hacer las cosas, ¿no? El cómo hacer las cosas. Y las normas, como vimos la anterior, son documentos que nos dicen qué hacer. A veces de manera obligatoria, como la 072, o a veces no obligatoria, como la 15189. Esos son ejemplos. Así que este mix de encontrar algo específico para hablar de este tema, en este caso indicadores o registros, es propio. Buscar lo que qué debemos hacer, ISOs, normas, y el cómo hacer, bueno, CLCI y otros más, ¿no? Los países, tenemos a nuestro amigo Leverton en línea de Chile, también hay guías nacionales de su INS que le dice el cómo hacer, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacer, no hay una manera única. En el último webinar me preguntaban, pero ¿cuál es el molde? Deme usted una plantilla. Y no, pues no todo se trabaja así, ¿no? Las plantillas son útiles, pero solamente como referencias. En realidad, uno tiene que tener la capacidad y la competencia de generar lo propio. Y es una fase en la cual cuando uno instala una ISO, les cuesta mucho a los usuarios, a los laboratoristas, el definir los criterios, ¿no? Usted defina con qué criterio va a hacer esto. El criterio, por ejemplo, con qué frecuencia va a ser el registro, con qué frecuencia va a ser un indicador, cómo lo va a usar, son criterios y eso a veces nos cuesta llevar la teoría a la práctica en algunas personas, hasta no ir entrenando, a todos nos ha costado, hasta ir ganando experiencia en el hacer y en el errar también, ¿no? ¿Qué es un registro según la CLSI? Evidencia de lo que se hizo y prueba objetiva del proceso, ¿sí? Y que es un indicador, medía el desempeño del proceso y permite detectar errores y mejorar. Entonces empezamos con estas definiciones. Y acá están las dos guías que les contaba al respecto de una, la QMS 26, en su primera edición, pero cambiaron la nomenclatura a QMS ahora, hablas justamente sobre el manejo de los registros. Y la QMS 12 habla sobre los indicadores, ¿no? Y el monitoreo del laboratorio. Así que tenemos estas dos guías de la CLSI que van a terminar sirviendo como una fuente importantísima para el manejo en todos los tipos de laboratorios, dentro y fuera del Perú. Evidentemente sirve esto como un modo, digamos, casi estándar de cómo manejar estos dos temas. Entonces, ya haciendo el vínculo en proceso solicitud. Por ejemplo, la solicitud es el primer paso donde se inicia el proceso. El registro documenta que todos los detalles relevantes sobre este proceso llamado preanalítico. Y los indicadores al final identifican y corrigen inconvenientes. Nos sirve para la mejora continua. Entonces, acá está un poco a lo que vamos, ¿no? Aparte de eso, nombrar también, eh, creo que no, sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando, permítanme, sí. También nombrar, les decía, una directiva en todos los países se fue pasando, más o menos hace 30 años, se fue pasando de la gestión de procesos, clásicamente en donde el operador o el laboratorista, pues,
tenía como referencia y tenía que satisfacer, perdón, a sus jefes. Entonces, si había un jefe de operaciones, el de toma de muestra tenía que ir satisfaciendo y era evaluado también por el jefe de operaciones. Y no tenía por qué preocuparse en lo que dijeran otros jefes, digamos el jefe de logística, el de almacén, tal vez el director general, porque él se enfocaba en satisfacer las necesidades y expectativas de su jefe. Clásicamente se mostraba un organigrama y esta era la manera como explicábamos, este es mi laboratorio, un organigrama y un plano tal vez, ¿no? Luego aparece la gestión por procesos, que es esta una de las directivas administrativas que salió en el 2020, como ven abajo, en donde ya nos dicen que en salud, en el Perú, nos dan los lineamientos para la implementación. Ya venía de hace 10 años atrás, pero no les hacíamos caso, hasta que esto ya se convirtió en un lineamiento, como dice por alguna parte acá, obligatorio, ¿no? Obligatorio. Así que esta es la manera como debemos implementar los procesos en salud en el Perú y similar a este documento existe en toda Latinoamérica. Conozco de ello, por ejemplo, en Bolivia, yo voy a estar el otro mes por ahí nuevamente y bueno, en otras referencias, en otras visitas, hemos encontrado que los documentos obligatorios de los laboratorios se parecen mucho porque están todos referidos a un mismo sistema internacional que, por ejemplo, en laboratorio es la 15189, pero también hay otros protocolos respecto de la gestión. Bueno, entonces, esta directiva, bueno, permítame, esta directiva nos va a dar estos lineamientos y habla de registros y también de indicadores, ¿no? También de indicadores. Entonces, una de las preguntas que hacía yo en Precal era justamente dónde usted va a diseñar o definir, no, perdón, diseñar, no definir, diseñar los indicadores, cómo los diseña. Y justamente la respuesta a esa pregunta, que ahorita está en rigor incluso, es a partir de esta directiva administrativa en el Perú, ¿no? En donde en alguna parte, ya vamos a verla, nos va diciendo esta es la ficha de indicadores, donde tiene que usted cumplir con todos estos campos para definir un indicador. Pero vamos en orden. Primero hablemos de registros. Como vemos, el registro da paso al indicador. Estos son los registros sacados de la norma 072 que son solicitados leyendo lentamente la norma y diciendo, ah, bueno, esto requiere un procedimiento, este procedimiento va a generar un registro. El registro, como ya dijimos, es la evidencia de que se está cumpliendo el procedimiento. Entonces acá es de la ficha de los registros que nosotros en Precal manejamos y solicitamos a los que participan en este piloto, que dicho sea de paso es gratuito y si gustan se ponen en contacto y los podemos inscribir, les vamos pidiendo hacer estos registros, ¿no? Y cuando tienen alguna dificultad en cómo generar el registro, pues, o no lo tienen, pues tenemos que hacer el procedimiento que vemos en la columna de la derecha y vamos con eso implementando los documentos. Ahora, recordar que la implementación de un documento siempre es documentar lo que se está haciendo. No es documentar lo que quiero que pase. Siempre vamos a documentar lo que queremos lo que se está haciendo. Entonces, si queremos es que, por ejemplo, si queremos un registro de accidente de trabajo porque no estamos documentando los accidentes de trabajo, entonces el primer paso no es hacer el procedimiento de bioseguridad y gestión de incidentes, accidentes laborales. Eso no es el primer paso. El primer paso es establecer la actividad, ¿no? Por ejemplo, hacer un inventario de la gestión del riesgo, de los posibles accidentes, hacer reuniones técnicas para establecer qué vamos a hacer cuando exista un incidente, qué vamos a hacer cuando pase un accidente, formemos un comité y cuando ya tengamos todo esto decidido, recién documentamos, ¿no? Es más, a veces se pone un proceso de prueba de las decisiones que se toman
ya aparecen estos famosos documentos en proyecto o en borrador antes de pasar a documentar el procedimiento. Y luego que hacemos el procedimiento, establecemos los registros. Ese es más o menos el orden lógico, aunque vale decir que muchas veces cuando tenemos brechas en la gestión documentaria, empezamos a cerrar las brechas con los documentos y socializamos el documento para que ya empiece a pasar lo que queríamos que pase en la teoría, en el documento. Pero en teoría deberíamos hacerlo al revés, ¿sí? Bueno, acá está la lista de registros extraído de la 072 para la fase preanalítica en el primer nivel de atención. Eso es lo que hace Precal y aquí se lo ponemos como ejemplo de este webinar. Ahora, teniendo ya esta necesidad, porque la norma lo está pidiendo, pues pasamos a mirar un poquito esta QMS 26, gestión de registros en laboratorio, en el cual ya nos dicen la norma que tenemos que tener registros y que estos son los registros que tenemos que tener. Entonces pasamos del qué hacer al cómo. El cómo estaría en esta guía de la CLCI. Y ahí en un despliegue, un mapa mental, vemos que programa de gestión de registros, existe un programa entonces de gestión de registros. Debemos recordar que cuando hablamos de documentación existen un grupo de evidencias, no de evidencias, sino de actividades documentadas llamados documentos, valga la redundancia. Y existe otro que no son documentos, no se definen como documentos, sino como evidencias. Entonces, tenemos dos tipos de cosas que van en el papel, los documentos y las evidencias. Los documentos, por ejemplo, manuales, políticas, procedimientos instructivos, matrices, fichas, especificaciones, guías, por ejemplo, eh, son cosas que nos dicen o documentan planificación, organización, dirección, incluso control. Pero ahí no está escrito cómo debe pasar, pero no está pasando. Es solamente como ver un guión de una obra de teatro. Nos dice qué debería pasar y cómo va a pasar, nos da toda la teoría, pero no es evidencia, no está pasando. En cambio, el otro lado, lo que sí son evidencias es sí el registro, y tiene formatos, tiene registros, tiene indicadores, tiene también algunos matrices dinámicas, software, por ejemplo, repositorios, que son las evidencias, ¿no? Imágenes, videos, audios, son evidencias de lo que, en cumplimiento de los documentos. Entonces existen estos dos grandes grupos de cosas que podemos encontrar en el papel y en otras fuentes de documentación. El papel es un ejemplo. Uno serían los documentos y otro serían las evidencias. Estamos hablando entonces en este caso de las evidencias hoy día. Registros, datos, indicadores son evidencias, ¿no? Los metadatos son evidencias. Entonces tiene que haber un programa de gestión de registros, ¿no? Estos registros tienen un ciclo de vida y también cómo vamos a manejar este sistema cuando lo informatizamos. Hoy por hoy, año 2026, casi 2027, es poco creíble de que un laboratorio de mediana o alta complejidad siga trabajando de manera manual el tema de los registros. Todos los registros deberían estar automatizados, porque es clarísimo que el error humano genera eh, muchísimos errores clericales que se pueden fácilmente evitar o minimizar cuando tenemos un software. En el preanalítico ya sabemos que la sala de espera tiene una cola informatizada, que los registros están informatizados, que los documentos están informatizados, las historias clínicas, la solicitud de análisis también están informatizados. Entonces esto fluye. Ahora, en el primer nivel de atención que estamos hablando hoy día, las cosas cambian, ya no es igual. Eh, en el primer nivel de atención se atienden millones de pacientes, a diferencia del segundo o tercer nivel de atención que se atienden algunos miles. Entre todos llegan a 1 o 2 millones, en cambio en el otro lado, en el primer nivel de atención se atienden en el Perú pues 20, 30 millones. Entonces ahí la situación es difícil.
los recursos son escasos. Infraestructura, el equipamiento, las personas competentes o el número de personas también se pone más difícil. Entonces, acá nos va diciendo en esta guía cómo debemos hacerlo. Y por supuesto, tenemos que utilizar nuestros mejores recursos para generar esta planificación, organización, dirección y control, en este caso de los registros. Eso sería la gestión de los registros. Entonces, no vamos a entrar en detalles. De hecho, a los amigos que están animados a llevar el taller, se los está invitando a un taller para hacer estos, ¿no? Registros en esta manera de trabajo, en donde nos va diciendo, primero identifique qué registro necesita. Esta identificación de los registros que necesita viene de los procedimientos o de los instructivos. Luego hace una revisión de los registros. Luego hace un mantenimiento y almacenamiento de los registros, tiene que definir cómo los va a guardar, qué dinámica tiene, el acceso y la seguridad, los cambios que se va a hacer, si va a ser de acuerdo a la periodicidad y la disposición final. ¿Sí? El, Esto está muy dirigido, hablamos de la guía QMS 26, está muy dirigido a sistemas informáticos. Por eso es que el proceso de vida informatizado y los sistemas de calidad, este QSE, está bien informatizado. Acá están los sistemas electrónicos y esto es una guía. Sí, esto es una guía. No necesariamente la tenemos que cumplir, es una guía, no es una norma y uno tiene la potestad de poder tomarlo en cuenta en algunas partes y en otras no. ¿Sí? Acá hay una tabla también de la guía en donde nos va diciendo los procesos, ¿no? Y algunos ejemplos de registro. Yo lo puse en castellano, aquí está, para no hacernos problemas con el idioma. Y acá nos dice, pues, ¿no? En el preexamen, hoy día estamos hablando de preanalítico, los procesos, por ejemplo, solicitud de examen sería un proceso, o en este caso, procedimiento, toma de muestra, transporte de muestras, recepción, registro y procesamiento de muestras, y algunos ejemplos de registros, ¿no? Formulario de solicitud de examen en papel completado, solicitudes electrónicas de exámenes, nota del profesional solicitantes, grabaciones telefónicas, solicitudes por correo electrónico o fax. Y entonces acabamos viendo como ejemplo de que el soporte de los registros no es como antes que eran papel, papelito manda, ¿no? Ahora también manda un mensaje, un correo electrónico, un mensaje de texto, incluso grabaciones de llamadas telefónicas, todo eso es parte de, pero a eso se le agrega también la parte informática. Entonces, la informática en la cual una solicitud electrónica que viene a partir de una historia clínica electrónica es enviado por la red hacia el laboratorio, eso es parte también de los registros. Y en gestión de riesgo tenemos que ver y velar de que esa informática esté debidamente validada, que tenga sus licencias adecuadas, que tenga el mantenimiento correcto y que no también esté libre al acceso de personas no autorizadas. Entonces nuestra competencia respecto de esto ya no es como antes que solamente era tipo secretaria, ¿no? Que tenía yo que manejar mis documentos, mi lista maestra y tener mis registros y saber sacarlos cuando viene la auditoría o cuando se necesite. Todo eso se ha vuelto informática y entonces el que está a cargo de esto tiene que saber informática. Y en saber informática actualmente es saber programar, saber inteligencia artificial y saber bases de datos, ¿no? Hacia ahí está yendo nuestra competencia al respecto de este tema de registros. Acá hay otros ejemplos, la toma de muestras, transporte de muestras, y bueno, esto es variable, pero este es uno de los tablas de la guía de la CLCI en donde nos da algunos ejemplos. Por supuesto que puede ser menos, pero normalmente son más, ¿no? Y también nos muestra un algoritmo, ¿no? Entonces dice, en la figura 3 se aprecia un proceso de gestión de registros. Y acá están todas las actividades y las decisiones tomadas. Acá en los rombos vemos 3 puntos de decisión a lo largo del ciclo de vida de cualquier registro. Revisémoslos rápidamente. Uno, en la parte de arriba, se identifica la necesidad de un nuevo registro, por ejemplo, lo que pide la norma.
pero evidentemente podrían salir más registros. También hay que tomar en cuenta la sobredocumentación y la duplicidad de evidencias. A veces tenemos demasiada evidencia, demasiados registros, demasiados indicadores que no son útiles porque hay demasiada información. Es mejor ser muy asertivo en este tema de decidir, ¿ya? Identifica la necesidad de un nuevo registro. Esta necesidad evidentemente aparece, como dije, a partir de la evidencia documental, de los documentos, manuales, sobre todo procedimientos eh, instructivos, etcétera. En esta etapa todavía no existe el registro, lo que existe es la necesidad de documentar algo de manera formal, por ejemplo, el complaints, ¿no? Esta necesidad puede surgir por exigencia normativa, por control operativo, por trazabilidad, por auditoría, por bioseguridad, por mantenimiento, por calidad o por gestión administrativa, dentro de todas estas necesidades que puedan surgir. Ese es el punto uno. El punto 2, se crea el registro, ¿no? Y acá está mostrando en el algoritmo los capítulos de la guía, ¿no? Va explicando un poco, pero como les comentaba, está muy dirigido hacia los laboratorios automatizados. Entonces, se crea el registro. Una vez identificada la necesidad, el registro se genera formalmente. Esto significa que se diseña, emite o completa el formato correspondiente, ya sea en papel o sistema electrónico. Aquí el registro adquiere existencia documental, nace, ¿no? En esta fase deben definirse con claridad su nombre, contenido, código, si aplica, responsables, datos obligatorios y forma de uso. Esta definición del registro viene desde un procedimiento de elaboración de registro. Ahí se define qué cosas tiene que tener un registro. Y los registros son de varios tipos. No solamente son iguales, habrán registros de procesos, acá lo va diciendo, ¿no? De procesos operativos, de procesos de gestión, de procesos de soporte. Hay varios tipos de registros, ¿no? Y que van hacia alguna finalidad, no es registrar por registrar, también va hacia alguna finalidad que normalmente son elaboración de indicadores o de, como bien decía hace un momento, para cumplir con mostrar evidencias por algún motivo, ¿sí? El punto 3 ya entonces, si requiere este registro, entonces se utiliza, ¿no? Si existe el registro, se utiliza, y si no registra, hay que crearlo, se crea el registro. 3. Se evalúa si el registro requiere revisión. Entonces, si el registro requiere revisión, pues acá está digamos, el algoritmo y hay que dar un paso. Algunos pueden quedar válidos con solo haber sido completados correctamente por el responsable directo, algunos registros. Otros, por ser críticos, impacto técnico, legal o de calidad, necesitan ser revisados. Entonces, por ejemplo, en la norma dice que los registros del control de calidad interno validan el resultado del análisis. Por lo tanto, es crítico. Es decir, que si usted no registra el control de calidad interno, todos los resultados, vamos, que corrimos ese día 100 pruebas de hemoglobina glicada, no son válidos, porque no está el registro de control interno. Eso es lo que dice la norma. Entonces, es un dato crítico, ¿no? Otro dato crítico podría ser la temperatura de la cadena de frío al momento de descongelar o de guardar algún calibrador. Son datos críticos. Entonces, acá pregunta el algoritmo, ¿el registro requiere revisión? Si requiere revisión, pues establezca usted en su registro quién está registrando y quién está verificando el registro y quién está supervisando esos registros, porque son críticos. Entonces, eso hace alguna diferencia. Por otro lado, en el punto 4, ya estamos aquí, se requiere revisión, el registro revisado. 5, se evalúa si el registro requiere retención. Bueno, eh, el flujo plantea una segunda decisión, determinar si el registro debe conservarse durante un periodo definido o no, si lo requiere. No todo registro necesariamente necesita ser archivado por largo tiempo, puede ser por un corto tiempo.
porque los registros podrían determinarse eliminándose el registro porque ya se creó otra evidencia que, por ejemplo, son los informes. Entonces yo puedo, no tendría mucho sentido que yo guarde, si hablamos, seguimos en control de calidad interno, los controles de calidad interno de hace 3 años, porque el control interno sirve, es prospectivo, es del mismo momento y serviría para el mes, para sacar mi informe de evaluación, y no tendría por qué guardarlos mucho tiempo, hay que definir eso. Temperaturas, por ejemplo, tenerlo por años, los registros de temperatura de conservación, no tiene mucho sentido. Si más de un periodo de tiempo, calculo que podría ser 6 meses, y antes de eso no hay necesidad. O de equipos que están obsoletos, o de la asistencia, etcétera. Entonces, eh, si requiere retención, se tiene que evaluar, y esto también va dentro de la planificación en la gestión de, ¿no? En la gestión de los registros. La retención es un punto. El 7 se evalúa si el registro califica para disposición, ¿sí? Debe quedar dispuesto o debe ser eliminado. Si tiene un periodo de vencimiento, entonces esto se va determinando en estas matrices de, como les digo, de planificación. Cuando nosotros hacemos una gestión, siempre se empieza por la planificación y se tiene que ir estableciendo eh, los tipos de registro, las fuentes de que necesitan los registros y si requieren ser revisados, si necesitan estar disponibles, si se vencen, todo esto va a depender del tipo de registro. Por eso vamos a hacer el taller un poco para ir hacia poner en práctica todo esto. El 8 dice si califica el registro es dispuesto y si no, no, sí, y al final termina el proceso. Entonces este es el algoritmo de la CLCI y que nos va llevando de la mano a través de sus capítulos a cómo hacer esta gestión de los registros. Entonces la lógica general del flujo es la fortaleza de este esquema está en que ordena la gestión documental como un proceso y no como una acumulación desordenada de formatos. Su lógica es simple, ¿no? Primero justifica la existencia del registro, luego genera el registro, esto bajo una matriz documentada. Después se controla su validez, y esto podría ser si es o no crítico. Luego se define si debe conservarse por el tiempo que se determine, y eso es parte de la planificación. Si se conserva, se protege y administra, se sacan copias de seguridad, si son temas legales, por ejemplo, hay que tener 3 copias, y finalmente se elimina cuando ya no corresponde mantenerlo. Esto también genera, por lo tanto, nace cuando se genera y muere o se elimina, queda obsoleto, y entonces este es un ciclo de vida de los registros. El flujo evita 3 problemas frecuentes. Primero, crear registros sin propósito claro. Segundo, conservar documentos sin criterio de retención. Y luego, eliminar registros sin control ni autorización. Uy, se eliminó, se formateó el disco duro, por ejemplo. Entonces, hay toda una lógica de gestión en este caso. Si no se registra el error no existe. Y si no existe, no se mejora. Esta es una de las cosas que siempre lo tenemos pendiente, ¿no? El error se tiene que registrar y por lo tanto tiene que aparecer una cultura del error en donde todos aprendemos de nuestros errores y todos aprendemos de los errores de todos, porque somos un equipo de trabajo. Entonces deberíamos inculcar al día del error, en donde todos dan un paso adelante en una reunión y expresan un error para que todos aprendamos de su error y no tenemos que cometer el mismo error. Y para que todos entremos en ese chip de que si yo registro el error es para la mejora del laboratorio, para mejora de mi propia competencia, porque de los errores se aprende. El que no comete errores es porque no está haciendo nada o porque nos está mintiendo que no tiene errores. Lo normal es que el humano se equivoque y se cometan errores, que pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser críticos o no,
pero igual todos tenemos que admitir nuestros errores. Y ahí aparece el tema del liderazgo. Como dice la 15189, la cultura de la calidad es por difusión, ¿no? Es porque el ejemplo lo da el líder. Entonces, si hablamos del director, él tiene que empezar a mostrar esta permeabilidad a, eh, a exponer los errores en una reunión, admitiéndolos, y luego también, por supuesto, no quedarse solo ahí, sino también tomar en cuenta las actividades que tomó para mitigar el error, para que no se vuelva a suceder, ¿no? Y cómo afectó o no, y eso es para sensibilizar al sistema, a los pacientes o a la gestión, ¿no? Entonces, el error es un tema interesante, importante en este elemento de generar evidencias. Y por eso es que, por ejemplo, en Precal nos hace la gracia de crear este programa, porque también es estadístico. Los errores son estadísticos. Si una máquina, el fabricante dice, sabe que esta máquina tiene, según la tecnovigilancia, errores más o menos con esta frecuencia, ¿no? Al primer año tiene una posibilidad de que falle el equipo del 1 al 2%. Al segundo año sube al 10%, al tercer año al 25%, y así. Todo es estadística. Lo mismo podemos hacer en los humanos. O sea, si yo tengo un año de trabajo con 5 personas en mi laboratorio, debo esperar una frecuencia de errores promedio entre ellas, en donde, claro, el que se equivoca más debe ser gestionado, y también el que nunca se equivoca, porque en ambos casos están en dos desviaciones estándar en esta campana de Gauss de la normalidad del error, ¿no? Entonces, hay que gestionar el error, y la forma de gestionarlo es con los registros, ¿no? Tiene que haber registros que nos indiquen, ya vamos a llegar a indicadores, cómo va esa estadística. Ahora, cuando hablamos de ya esto de registros, nos va diciendo, pues usted registra, eh, eh, y ya vimos en la diapositiva anterior todos los registros que salían. Estos registros nos van a servir para generar los indicadores. Sin registros no hay indicadores. Entonces, en la 072 ya nos va pidiendo de manera obligatoria a los laboratorios peruanos estos indicadores. Y nos dice dos indicadores de registro de pedido de análisis, y un tanto, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8 indicadores de la toma de muestra. Estos son indicadores. Los indicadores se calculan de los registros. En este caso, para esta norma, todos son porcentaje, entonces es bastante fácil sacar un porcentaje. Pero tengo que tener un registro, por ejemplo, porcentaje de transcripción errónea. Por lo tanto, tengo que tener el registro del número de transcripciones y el registro del número de transcripciones erróneas para sacar mi porcentaje. Entonces, todo esto se basa en registros, y así en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, en la QMS 12, que ya sería la otra guía de la CLCI que habla justamente de indicadores, nos dice, en el diseño de indicadores basado en esta norma, el paso 1 es definir qué medir, el 2, definir la fórmula, qué medir sería el registro, definir la fórmula, definir la fuente de datos, en este caso tendría que existir el registro, y luego, y esa parte es importante y a veces olvidada, analizar los indicadores para buscar patrones, tendencias, comparaciones, y generar ciclos de mejora, actividades de mejora. Meterlo en nuestro plan de mejora cuando vemos pues que nuestros indicadores, una de dos, o no nos parece que está bueno, o en la comparación con otros laboratorios vemos que estamos eh, cometiendo demasiados desvíos o errores respecto a determinados elementos, ¿no? ¿Qué elementos serían? Esto que estamos viendo acá, por ejemplo. Espera prolongada de pacientes ambulatorios y hospitalizados. Entonces, claro, eh,
Yo puedo definir porque un paciente hospitalizado, que le piden una toma de muestra en ayuno, espere pues 3 horas para que llegue a tomar la muestra, pero va a estar 3 horas en ayuno y ya son 10 de la mañana y no le toman la muestra del laboratorio. Y por eso es que el de nutrición no le da el desayuno hasta que le den el informe que ya le tomaron la muestra. Entonces, para ese hospital puede ser normal esperar hasta las 10 de la mañana a un laboratorista, pero comparándonos, ¿eso es normal? ¿Eso está bien? ¿O estamos maltratando al paciente? Entonces, las comparaciones interlaboratoriales de los indicadores son una fuente importante para la gestión, ¿no? Pero no solo eso, también hay las encuestas de satisfacción. La cláusula 6 de esta norma 072 nos pide hacer estas encuestas. Y también es la propia eh, expectativa y necesidad de los clientes y de las partes interesadas, como nos dice la entrada de la gestión. Así que tenemos varias fuentes de cómo ir midiendo esto y definir este análisis para la mejora, ¿sí? Y bueno, en la 15189, no hay que dejarla de lado, también nos habla, que nos pide ejemplos que menciona la ISO, muestras inaceptables, errores en la recepción, cumplimiento de tiempos. Todos estos indicadores deben hacerse, estos registros indicadores deben hacerse, no es opcional, es obligatorio. El error más común sería crear indicadores sin registros, ¿no? Vemos que hay indicadores, pero no vemos el registro. Y vemos que hay el registro, pero no hay el procedimiento. Entonces uno dice, ¿dónde está? Usted está parchando, pero no está haciendo digamos, una línea de ideas, una secuencia lógica de la documentación, ¿no? Que dicho sea de paso, y lo vuelvo a decir, es porque eso está sucediendo. No es que documente lo que quiero que suceda, porque a veces documento, quiero que suceda y no sucede. Ya tenemos un documento que es ficticio, que no está reflejando la realidad, ¿no? Inventar datos, eso también es un error común. Los registros de temperatura de los conservadores, por ejemplo, las asistencias, cosas así, son registros que claramente uno nota que han sido inventados, ¿no? Los controles internos, cuando se han olvidado de pasar y empiezan a inventar, eso es fácil de detectar en los equipos, ¿no? O en la software. O otro error común es que tenemos indicadores, tenemos registros, pero nadie analiza los resultados. Entonces no sirve de nada, tanto esfuerzo para nada. Tiene que haber una mejora aquí. Entonces, todo esto genera cumplimiento ficticio y eso es auditable y es sancionable si es una norma obligatoria. Entonces, una guía para la ficha de indicador de desempeño. Bueno, empezamos por definir el propósito del indicador. De ahí pasamos a identificación y objetivo. Vincula el nombre del indicador con el proceso y el resultado previsto. Y este mapa que les contaba. Después, clasificación del equipo por tipo. Los indicadores deben categorizarse en eficacia, eficiencia, calidad o economía según, en este caso, la Directiva 288, que así los clasifica, los 4 tipos de indicadores: eficacia, eficiencia, calidad o economía, o rendimiento, o producción, también le dice. Eh, y entonces los fichas de procesos deben tener estos indicadores para ver que el proceso sea eficaz, eficiente, tenga calidad y sean económicos, que sean rentables, porque ese es uno de los objetivos de todos los países, lo manifiestan en sus políticas o en sus objetivos de calidad, que sean rentables, ¿no? Que no se desperdicie los recursos del Estado. Luego hacemos el indicador, finalidad de la medición, descripción clara del por qué se está realizando la medición del proceso. Y ahí seguimos parámetro de medición y control, entramos a la parte estadística, la línea base. Esto es importante de la línea base porque, claro, uno para definir si estamos mejor o peor o igual, tenemos que compararnos con el indicador anterior, cómo salió en el periodo anterior. Pero si es la primera vez, entonces ¿con qué nos comparamos, no? Y ahí viene este tema de compararnos con un histórico de desempeño que no está evidenciado, pero podemos más o menos determinarlo. También podría ser con comparaciones con terceros, o podría ser con, digamos, la expectativa
de las encuestas o de los mismos profesionales que establecen esa línea de base, ¿no? Y de ahí empezamos ya a generar metas. La estructura técnica, los cálculos, y luego la línea base y meta para llegar hacia mejorar, si es que hay que mejorar estos indicadores. Entonces, el proceso de desarrollo de indicadores de desempeño, por ejemplo, si hablamos de indicadores de desempeño, que justamente de eso trata el webinar, sería identificar el indicador, ponerle código, nombre, proceso a que está alineado en esta matriz, luego definir el indicador, el objetivo, finalidad y tipo de indicador, luego el diseño del indicador, crear una definición operacional y fórmula del cálculo, luego los parámetros de control, establecer la línea base, la meta, los límites y alertas, ¿no?, de acción, el plan de medición, la frecuencia, oportunidad, fuente de datos, quién lo va a hacer, esta gestión de los registros. Algunos lo hacen implícito dentro del procedimiento y otros lo hacen como un procedimiento aparte. Eso depende del estilo. Análisis y acción, implementar métodos de análisis y acciones correctivas, la mejora. Control y seguimiento, hacer informes. Acá es importantísimo a partir de los indicadores generar informes. Eso siempre se promueve. No estamos acostumbrados a hacer informes técnicos, pero tenemos que hacerlos. Al director del laboratorio no le interesa pues unas 300 hojas o 30 hojas que tiene que revisar. Él necesita un informe de una hoja, a lo más dos, en donde le digan cómo estamos, ¿no? ¿Qué está saliéndose de control? ¿Qué está siendo diferente? ¿Qué estamos mejorando y qué hay que mejorar? O sea, eso es básico, los informes, los consolidados. Y finalmente la traceabilidad documental, meter todo esto en el sistema de gestión de documentos, ¿no? Y ahora hablemos un poco de la 288 respecto de indicadores, ¿no? Acá, en este lineamiento que es obligatorio, nos habla de que el indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir y valorar objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Ahí estamos parafraseando, la CLCI dice una cosa parecida, la ISO también dice una cosa parecida, así que no hay mucho misterio. Son datos o conjunto de datos, en otras palabras, evidencias de que un proceso está dándose, ¿no? Ahora, acá dice cada proceso, y este es también parte de este cuestionario que se envió en el precal, dice, bueno, los procesos tienen dueños de proceso, representantes del dueño del proceso, participantes del proceso y facilitadores metodológicos. Bueno, en el caso de los participantes dice elaborar la documentación, mapas, fichas técnicas, ficha de indicador de desempeño, diagrama de proceso, entre otros, que les sean solicitados. Entonces hay un indicador de desempeño. El indicador de desempeño tiene una ficha. Hay una ficha, entonces hay que leer bien. Acá dice que hay una ficha, entonces hay que guiarnos de la ficha porque este es un lineamiento. Entonces, y también nos dice, en cuanto al indicador de desempeño, el indicador es un dato, conjunto de datos, ya lo vimos, y el indicador de desempeño es una medida cuantitativa o cualitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos a través de su comparación con periodos anteriores o con metas o compromisos. ¿Listo? O metas o compromisos. O sea, si no hay un anterior, podría ser sobre las políticas o sobre los objetivos, en donde se declaran metas o compromisos. ¿Listo? Eso es el indicador de desempeño. Y luego nos dice, otra vez, los indicadores de desempeño de los procesos se seleccionan tomando en cuenta lo siguiente: satisfacción de las personas, verificar la satisfacción de las personas, verificar el cumplimiento de los plazos de entrega, corroborar la cobertura de entrega de los productos o servicios, hay que llevándolo al laboratorio, porque estos son implementación en salud, no es solamente el laboratorio. Cuantificar los reclamos, cuantificar la productividad de los servidores. Esto siempre nos piden en la gestión todos los años. Dígame la producción y la productividad de su personal. Complicado a veces.
Medir los costos del proceso, siempre los gobiernos están preocupados en esto de los costos para ser más eficientes, y establecer el desempeño de los procesos de soporte. Y acá dice ficha de indicador de desempeño. Y nos lleva al anexo 6. Entonces, en una de las preguntas que yo hice en Precal, era de qué documento usted va a obtener que va a utilizar para el diseño de los indicadores. Y algunos pusieron la 15189, en el diseño no nos va a ayudar la 15189, solo nos va a decir tiene que tener registros. Y otro documento, bueno, este es el documento que debemos utilizar. Y estos nos va diciendo primero en la estructura del código, o sea, en la nomenclatura documentaria nos habla del FID, ficha de indicador de desempeño. Ficha de indicador de desempeño. Tenemos que tener, cada indicador tiene que tener su ficha de indicador. Y aquí está la ficha. Bueno, ya se la voy a pasar ahorita. Acá hay una diapositiva más que dice, el responsable de la medición del indicador de desempeño del proceso recaba los resultados y los reporta al dueño del proceso. Entonces, si lo leemos lento, diríamos, se supone que en cada proceso hay un dueño de proceso. Eso está en los lineamientos. Y que existe un responsable del indicador, de la medición del indicador. Esa responsabilidad de la medición, o sea, de registrar y de calcular y de medir el indicador, a veces es el dueño del proceso, normalmente es así, pero a veces lo puede delegar también. ¿Sí? Así que eso es solamente para responder las preguntas que se habían hecho. Y bueno, en el anexo 6 dice la ficha de indicador de desempeño. Esta es la ficha que tenemos que utilizar en el Perú, con los lineamientos. Dice, mira, la ficha de indicador de desempeño tiene todas estas características. Cada indicador debe tener toda esta información en esta ficha. Debe tener su código, ¿sí? Incluso acá voy a retroceder. Acá está la estructura del código, donde FID es la ficha de indicador de desempeño, FID 1, FID 2, y se va codificando los indicadores, el proceso, de dónde he solicitado, objetivo, estamos hablando de indicadores, para qué va a servir el indicador, póngale un nombre, aparte del código, la finalidad del indicador, cuál es el propósito, el tipo de indicador, si es eficacia, eficiencia, calidad o economía, que es lo que habla este lineamiento, que pueden aparecer más, ¿no? Hay una, por ejemplo, de seguridad, indicadores de seguridad, que no lo están viendo acá todavía porque estas normas, a pesar de que es del 2020 ya debería figurar, pero la 15189 de la 072 es de 2003, entonces todavía no se le da mucha seguridad en esa época. No el laboratorio clínico. Fórmula del indicador, la unidad de medida, como vimos en el caso de la 072, es porcentaje, pero también se habla de costo, tiempo, de índices, por ejemplo. Frecuencia, cada cuánto tiempo. Oportunidad de medida, de acuerdo a la frecuencia. Línea base, desde qué punto vamos a compararnos cuando salga el resultado del indicador. La meta, hacia dónde vamos a ir, a dónde queremos llegar, por lo tanto hay un plan. Fuente de datos, de dónde voy a sacar, de qué registro voy a obtener, y el responsable, ¿no? Así que esta es la ficha de indicadores que debemos usar. En el taller lo vamos a usar para establecer nuestros indicadores. Evidentemente vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacerlo muy rápido, ¿no? Porque no tenemos que estar calculando el porcentaje y la fórmula, ¿no? Eso se hace actualmente ya con IA. No creo que alguien esté trabajándolo con Excel todavía, ¿no? Y hablando un poco de la 15189, ya para terminar, dice indicador de la calidad, medida del grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto, para decir, pues, puede ser una actividad, puede ser un procedimiento, puede ser un proceso, cumple con los requisitos. Se puede expresar en porcentaje, da algunos ejemplos, defectos por millón, bueno, hay varios tipos, varios tipos de escala también, el caso del sigma es así. Y los indicadores de calidad pueden medir que también una organización cumple las necesidades y los requisitos de los usuarios. Y también, por supuesto, de las partes interesadas, ¿no? Sigo admitiendo que ya estamos terminando, pero igual.
Acá también la 15189, referirse de indicadores, dice, el laboratorio debe establecer indicadores de la calidad para evaluar el desempeño respecto a aspectos clave de los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Estamos en 5.5, objetivos y políticas de la cláusula 5, que es estructura y gobernanza. O sea, esto se define desde el principio, no después de una consecuencia. Al principio se hace esto. Y pone una nota en la norma peruana. Dice, los tipos de indicadores de la calidad incluyen el número de muestras inaceptables respecto al número de recibido, error de registro o en la recepción de muestras o ambos, el número, bueno, da algunos ejemplos de indicadores, en realidad son muchos más como lo hemos visto. Y en 8, que es la cláusula en donde habla de la gestión de la calidad, dice, se debe planificar el proceso para el seguimiento de los indicadores de la calidad. Ahí está lo que les decía. Esto se debe planificar. Los registros, los indicadores, los informes, todo esto es una secuencia. No es que se me ocurra y lo hago un mes y después ya me olvido. No, tiene que haber una planificación de este proceso, ¿no? Que incluye establecer los objetivos, la metodología, la interpretación, los límites, el plan de acción y la duración del seguimiento. Los indicadores se deben revisar periódicamente para asegurar su continua idoneidad. Es todo un tema de gestión, ¿sí? Y el modelo operativo de implementación de estos elementos que hemos hablado respecto a registros e indicadores. Bueno, primero defina la lista de registros, crea formatos simples, a modo de borrador, como les decía hace un momento, capacite al personal, empiece a trabajar, empiece a registrar, no importa si está en fase de implementación, empiece a registrar. Va a ser duro, muchos no quieren registrar, muchos inventan resultados, otros lo olvidan, y entonces nos va quedando medio parchado, medio mal, pero hay que ir haciendo la cultura hasta ir logrando que fluya para que los indicadores no sean mal calculados. Consolidar a cierto tiempo, acá le hemos puesto mensual, calcule los indicadores, analice los indicadores y empiece a mejorar, ¿no? Ya dando otra vez la vuelta a todo esto. Bueno, eso básicamente es como ver el bosque de lo que es este mundo que serían los registros, indicadores. Ya hemos hablado en otro webinar sobre los informes, de hecho ya me lo están volviendo a pedir, sobre los informes porque hay varios tipos de consolidación de datos, pero eso no vamos a hablar hoy día. Hoy día hemos hablado respecto a lo que es la necesidad y la importancia de los registros. Hay las normas tanto obligatorias como las ISOs que nos dicen que hay que generar evidencias, los registros son las evidencias, pero no solamente quedarse ahí, sino calcular indicadores para que nos diga cómo está yendo, por eso se llama indicador, en un cuadro de mando, ¿no? Un dashboard le dicen, en donde yo vea mis indicadores como si fuera el planel de un avión, de un auto, donde tengo mis indicadores y de acuerdo me doy cuenta cómo estoy conduciendo mi sistema. Y claro que si hay que corregir, pues corregir, si hay que mejorar, mejorar, y esto es parte de la gestión. Y cuando estoy haciendo la gestión para otra persona, por ejemplo, para el jefe, para el director, generar evidentemente consolidados e informes que me permitan con el jefe o que él lo tome o el grupo de gestión tome las mejores decisiones para que el proceso vaya mejorando cada vez. La generación de evidencias es importantísima y es auditable y es obligatorio, así que hay que ganar experticia en esto y con mucho gusto hacemos el taller y bueno, sí sería interesante que tomemos un laboratorio de ejemplo, como siempre les digo, ¿no? Jacqueline, muy bien, qué bueno que levantaste la mano. Te escuchamos, por favor. Estamos en la hora en el momento de las preguntas. Si no tienes micrófono, pues por el chat, y si no, con mucho gusto abre tu micrófono e interviene. Jacqueline Fara eh, quería participar. O tal vez si alguien más quiere participar, alguien más quiere opinar o dar su experiencia, pues buenísimo, ¿eh? Buenas noches, licenciado. Sí, Felicitarlo por la exposición.
Muy didáctica y interesante. Una consulta Bueno, sobre el sistema de documentación que corresponde a gestión de la calidad. Así en forma breve y resumida, ¿qué registros debe contar el laboratorio para justificar y evidenciar el trabajo que se realiza en la parte preanalítica? Gracias. con gusto. Lo primero que siempre tenemos que pensar es que las evidencias están definidas por la necesidad de cumplir con algo. La primera cosa que hay que cumplir, como que es el suelo donde se construye la calidad, es el compliance, cumplimiento de las normativas obligatorias en tu país. En el laboratorio clínico de Perú se necesita más o menos el cumplimiento de por lo menos 11 normativas obligatorias. Unos hablarán de calidad, otros hablarán de infraestructura, otros de emergencia, otros de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me supervise alguien, debería yo tener las evidencias que estoy cumpliendo con lo que la norma me está exigiendo. Eso sería registros y mejor aún indicadores, ¿no? Ahora, si en primera fase de gestión yo tengo que hacer una planificación, en la planificación, si soy un laboratorio particular, tengo que planificar bajo un manual de gobernanza o tal vez un plan estratégico hacia qué objetivos voy, ¿no? ¿Para dónde voy? Mis objetivos en 1, 2 o 3 o 5 años es llegar a tener una ISO, a ser el líder, a duplicar mi facturación, a tener un liderazgo, ser un laboratorio de referencia, algo hacia donde voy a ir. Aparte del complaints, entonces ahí aparecen otras necesidades de cumplimiento de estos planes u objetivos. Todo eso se desarrolla al final en las evidencias que lo estoy haciendo, ¿no? Si quiero hacer el laboratorio de referencia de mi región, pues demuéstrame que estás haciendo esa meta o ese objetivo que te has trazado. Y ahí entonces aparece la necesidad de los registros e indicadores, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que tú has planificado. Entonces, la cabeza, como dice un político acá en Perú, la escalera se barre de arriba hacia abajo, no se puede hacer de otra forma. Entonces, la cabeza es justamente el manual de gobernanza, el plan estratégico, establecer los objetivos, en donde el primer objetivo debería ser el compliance. Y de ahí puedes establecer más objetivos. ¿Quieres llegar a una ISO? ¿Quieres una acreditación 050 MINSA? ¿Quieres Joint Commission? ¿Quieres 15189? ¿Quieres ser el líder? Algo hacia la mejora continua. Eso también te exige la ley de salud, ¿no? Siempre ir a la mejora continua. Esos son los registros. Uno tiene que establecerlos en función de este planeamiento, digamos, ¿no? Por ahí se empieza. Adelante, doctor Leverton. Buenas noches, estimado maestro, profesor. Un No, cariñoso saludo y tremendamente complacido, alegre de poder participar con ustedes, de estar escuchándolo y tremenda actualización, siempre muy didáctica y tremendamente importante. Quería comentar dos cositas. bueno, No sé si se me pasó o eché de menos todo lo que es el registro de evento adverso en el proceso preanalítico. No sé si por ahí se nombró o estaba dentro del listado, pero lo estaba viendo con mu- mucha atención ujú, porque en mi experiencia, una de las situaciones que muchas veces nos toca enfrentar cuando asesoramos, revisamos, auditamos el proceso preanalítico, nos encontramos que precisamente no hay registro de eventos adversos o de no conformidades, eventos críticos, situaciones que efectivamente nos ayudan mucho en este proceso de mejora continua, tal cual usted lo ha mencionado. Eso por ujú, una parte. Y segundo, comparto plenamente con usted este reporte del error, de los incidentes que tenemos que acostumbrarlo a registrarlo,
pero que muchas veces en los equipos de trabajo y en nuestro propio personal se levanta algún miedo, ¿no es cierto?, por esta cultura punitiva que muchas veces existió, no las podemos desconocer. Muchos caímos también en ese proceder, pero que esto fue cambiando, ha ido evolucionando. Yo y acá en Chile, y precisamente nosotros tenemos un congreso a fin de año, y una de nuestras actividades que vamos a abordar en base a esto es la cultura justa. Ya no sé si ustedes seguramente también deben estar trabajando en lo que es cultura justa, Ujú. ya que tiene que ver con este entorno de las organizaciones donde estamos fomentando el reporte, el registro de estos incidentes por parte de nuestro personal sin temor a represalias, a castigos, sino que focalizándonos siempre en el proceso, en cómo vamos a mejorar el proceso. No, no, acá no se equivocó Leverton Ortiz ni Arturo Chávez. Acá dónde falló el proceso, dónde se quebró el proceso, ¿ya? Dónde hubo una caída del proceso, que no está claro, cuál fue el error, la falla, la no conformidad, el evento adverso que se manifestó en esta situación. Entonces, con eso quería contribuir, aportar. Creo que a nivel latinoamericano estamos avanzando rápidamente en lo que escuchamos de nuestros colegas europeos, americanos también, y sin duda que el que nos faciliten, como lo hace el profesor Chávez, ya digerida estas guías de la CLCI, ayudan mucho, pues colegas de Perú lo tienen a su mano, lo tienen ahí mismito, así es que bueno que estén formando parte de este equipo, que estén trabajando ya, y ojalá estos trabajos los podamos documentar y, por supuesto, eh, pasarlo a una evidencia objetiva en un póster ya para ser presentado en los congresos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica o en algún congreso acá en Chile o allá en Perú, pero creo que eso también, en eso también tenemos que seguir avanzando, ¿ya? Un abrazo, Arturito, un abrazo. No, el cariño mutuo, doctor Leverton. Bueno, en el tema de la evidencia, empezamos de atrás para adelante, sí, evidentemente tenemos y estamos comprometidos a mostrar este precal, el resultado del precal en estos 52 laboratorios que ya están trabajando y esperamos que sean muchos más para ir viendo esta mejora, porque al final eso es lo que se pretende en calidad, ¿no? La finalidad es la mejora continua. En cuanto a la cultura justa, sí, efectivamente la CLCI ya lo empieza a nombrar, creo que ellos son los autores, no Mm. sé si no estoy bien o no, no sé bien la fuente, quién fue primero, Europa o la CLCI, pero este tema de la cultura justa es muy interesante y está justamente en Siempre, la guía. siempre se pelean entre los dos, por Sí, los sí, americanos y los sí, europeos. No, si yo fui primero, no sé. así Lo es. importante es que ya llegó a nosotros y también ya lo estamos implementando. Buenísimo, buenísimo. Ahí nos llevan cierta ventaja. Yo hablé de la cultura justa hace unos meses con nuestro INS y muchos de ellos quedaron sorprendidos por este término, ¿no? Que estaba en la guía justamente de la CLCI Mm. que mostré esa vez, que es justamente de eventos adversos y no conforme. Y creo que en algún momento hemos hecho un webinar al respecto, y si no, me comprometo a hacerlo, al respecto de esta guía específicamente, ¿no? Bueno, Y, tenemos que y, pedirle al maestro que nos haga un webinar de cultura justa. bueno, queda apuntado y grabado acá, ¿no? Así que buenísimo. Y sí, Ahí yo le colaboro también. perfecto, perfecto, le tomo la palabra entonces. Bueno, y entonces aparece este tema del liderazgo, ¿no? Que ya en la ISO 9001 lo decía porque ya este año se renueva la nueva edición, donde nos da a entender de que el gobernante tiene que, dentro de su demostración de buena gobernanza, es justamente el que da el ejemplo, ¿no? Es un poco Mm. la filosofía. Y en este ejemplo no puede dejar por fuera eh,
el exponer sus propias debilidades y errores como parte de esta cultura, ¿no? De la cultura justa en la cual yo empiezo manifestando mis errores para que todos lleven hacia el mismo propósito de la mejora del grupo, aprendiendo todos de los errores ajenos. Un poco que por ahí va la filosofía, ¿no? Y bueno, sí, en cuanto a al indicador sobre eventos adversos, no está contemplado en nuestra norma 072. Hemos tomado, en este caso del precal, que es lo que estamos hablando, eh, solamente los indicadores que exige la norma, recordando que viene de la 15189 del 2003, entonces hay muchos años que han pasado y hay muchas cosas nuevas, pero no hemos querido ir más allá porque en este grupo de 50 participantes o 40 y tantos que empezaron, eh, tenían una brecha muy larga respecto a que muchos no cumplían ni siquiera con los registros, menos con los indicadores. Entonces, ha sido un trabajo y se sigue haciendo ese trabajo de mejora de estos laboratorios como un piloto, ¿no? O sea, que no solamente tengamos un control externo con fines comerciales, sino más bien con fines de dar al alcance hacia la mejora de este grupo de laboratorios. La mayoría son públicos para usarlo como un modelo de mejora en algunas redes de laboratorios o en algunos hospitales, ¿no? Así que es un trabajo que estamos haciendo de manera un poco silente y que tal vez ahora se expone por el webinar, pero sí, va a haber en el precal tenemos tres versiones, dos teóricas que son la acreditación nacional, que tenemos una, que es la 050, y la 15189, que es la más complicada. Y claro, ahora viene la 9001 con sus 6 cosas nuevas. Sí. Y bueno, cada vez se va complicando más. Para mí, feliz de la vida que se complique, pero no creo que sean muy felices los laboratorios, que se les va creciendo la brecha, ¿no? Entonces, tenemos que Sí, acelerar el paso, eso está sí, clarísimo. Y tenemos que hacer que más personas hagan esto mismo, ¿no? De la difusión. Porque sí, Latinoamérica, yo estuve en Dominicana en enero y no se queda solo en Sudamérica, ¿eh? También Centroamérica sí, tiene sus temas y también cuando hemos ido cruzando el charco, como se dice, no dejan de tener cada laboratorio. Es como un rincón olvidado, ¿no? De la medicina que tenemos que todos empujar para que todo crezca, ¿no? Y está sí, buenísimo sí. las iniciativas de Plevani, por ejemplo, que yo lo aplaudo mucho, y de hacer esto de que la medicina de laboratorio se convierta no en apoyo al diagnóstico, sino más bien en equipo de diagnóstico, ¿no? Y ahí tenemos que empujar también todos, poner un poquito el Sí, hombro. sí, sí. En eso tenemos que pegar muy fuerte. Yo en nuestro último congreso, que estaban las autoridades de salud, levanté la voz bastante fuerte y que ya el laboratorio clínico, con lo que dice el doctor Plevani, dejaba de ser llamada unidades de apoyo diagnóstico, sino que éramos un equipo diagnóstico y teníamos que empezar a hablar de diagnóstico de laboratorio. Y yo creo que ahí la responsabilidad es nuestra, porque nosotros mismos muchas veces seguimos difundiendo este concepto que somos unidades de apoyo. Y eso Mm, tenemos que descartarlo de plano, tiene que salir de nuestros documentos, de nuestro escritorio, de nuestro reglamento. Ya dejamos de ser unidades de apoyo, ya no somos unidades de apoyo, al contrario, ya con todo lo que aportamos, todo lo que hemos revisado. Hoy el laboratorio clínico está haciendo diagnóstico en el traumatismo encefalocraniano, ¿ya? mm, Entonces, en la lesión temprana de poder, ya antes que los exámenes imagenológicos, ya se está recurriendo a los marcadores bioquímicos. claro. Entonces, colegas, por favor, ya apropiémonos de lo que nos corresponde, pongámonos en el sitio que nos corresponde,
acá el maestro Arturito, yo somos un apasionados de nuestra profesión, nos ponemos la capa de superhéroe, no las van a sacar fácilmente, al contrario, y bueno, yo el hincha número uno del doctor Plevani, lo sigo, nos escribimos con mucha frecuencia, él es un 7, comparte su información, Sí, ya, y siempre nos considera, siempre aporta, así que yo siempre invito, lean los artículos del doctor Plevani, estudienlos, revísenlos, y que sea ya para ponerlo sobre la mesa y mostrárselo a la autoridad. Mire, no lo digo yo, lo dice exacto. Europa, ¿ya? Lo dice el profesor, ¿ya? Y mostramos el currículum del profesor, pues no es cualquier Claro. cosa. ¿Qué tal? Bueno, sí, sí, muchas gracias. Le tomo la palabra al doctor Leverton para hacer esto de la cultura que Ah, hemos sí, conversado son y muy lo organizamos interesantes. el Un, otro un- mes un- o dentro de un par de meses. un taller muy bonito sobre cultura justa y los Sí. colegas que nos están escuchando, créannos que es muy, muy interesante el poder avanzar dentro de nuestras organizaciones en este nuevo escenario, este nuevo espacio que se nos está abriendo para precisamente poder mejorar nuestras participaciones como equipo de trabajo. Sí. Ayuda a quienes somos jefes, ayuda a los supervisores y ayuda mucho también a la planta operativa profesional y no profesional. Ujú, sí, sí, tal cual. Y es un reto alto, ¿ah? Un reto alto, porque claro, la medicina Mm. de laboratorio crece en Europa, en el primer mundo, y bueno, la brecha se nos hace más grande. Y claro, Claro. sería bonito, pero hay que darle más velocidad a lo que estamos haciendo. Jacqueline Fara nos dice, buenas noches, todos estos procesos deben estar registrados en las bitácoras. Y bueno, menciona que tiene problemas con el micrófono. Sí, efectivamente. Cada uno le puede poner el nombre que desee. Algunos le podemos poner listas maestras, otros bitácoras, otros pueden ponerle hasta diarios, ¿no? Pero sí, todo debe quedar registrado. De hecho, es un registro también de las actividades, ¿no? Sin embargo, todos estos elementos deben estar debidamente gestionados y la gestión empieza por la planificación. Es algo que Años en atrás, Latinoamérica... Sí, sí, perdón, adelante. años atrás me tocó visitar en Barcelona uno de los hospitales muy grandes del laboratorio grande. Ahí se me escapó en este momento el nombre, donde estaba una doctora que fue la primera que empezó a publicar todo lo que fueron en la parte analítica, esto, eh, eh, esta, mm, esta información relacionada con las especificaciones de calidad. Se me escapa en este momento el nombre de la doctora, Ya. pero en las paredes de los pasillos de las secciones del laboratorio estaban los registros para que la gente ahí anotara, ahí fueran anónimamente eh, dando a conocer estos registros, estos eventos adversos, estas no conformidades, como una manera de hacer el paso fácil, la denuncia fácil, Mm, y que todo el equipo fuera buscando, fuera adquiriendo confianza, ¿ya? Llamó mucho la atención, le estoy hablando claro, como hace 15 años atrás, ¿ya? Que ujú, es difícil en nuestro medio. claro. Acá era prácticamente imposible y yo no lo implementé, no, era tirarme a todo encima, ¿ya? Pero, pero creo que hay iniciativas dignas de destacar y como Sí, dice la colega, llamémosle diario, llamémosle bitácora, llamémosle, no sé, en un panel, pero tenemos que registrar, tenemos que aprender a registrar, tenemos que eso sacudirnos un poco de esta situación que los registros los pasamos por alto. Si muchas veces vamos a ver la planilla de registro de temperatura y tiene un montón de lagunas, algo tan sencillo como registrar la temperatura de la estufa y de los refrigeradores está incompleta. sí. Y hay un tema, bueno, nos estamos extendiendo, pero estos temas son muy bonitos. Nos apasionan, nos Sí, apasionan. sí, sí. Cuando venga la actualización de la ISO 15190, que es seguridad, va a venir con inteligencia artificial.
Y ahí viene un tema interesante. Mire, antes decíamos que el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y que, claro, los que sabían y tenían información tenían capacidad de decisión y por lo tanto poder. Lo que logra la IA es democratizar el conocimiento. Entonces, ahora todos tenemos el conocimiento en una herramienta que es la IA en su celular. Y cuando nos dicen gamma glutamil transpeptidasa, todos saben lo que es. Fácilmente lo. Entonces, ya el poder no está en el conocer, sino el poder está en quien valida lo que el conocimiento genera. Entonces, en esta ISO 15190 habla de que no puede haber personas que no estén autorizadas para hacer determinadas cosas. Y en una de la literatura que escribí, bueno, no tengo el nombre ahorita del doctor que hace esta referencia, no es del laboratorio clínico, del laboratorio de ensayo, dice, ¿no? El respecto de los registros, pues en ese tema estamos. Bueno, resulta de que para cruzar una puerta se necesita un photocheck o un chip, si no, no se abre la puerta. Eh, es como pasar de un lugar a otro en un hotel de 5 estrellas para entrar al ascensor con la tarjeta, igual con el photocheck. Bueno, el hecho de que el que no registre, porque está en su ficha de funciones, entonces no va a poder salir del laboratorio, porque la IA lo va a controlar. ¿No? Ese es un poco el futuro de lo que viene. Por lo tanto, ya la IA que ahora ha tomado el poder del conocimiento, porque la IA tiene el conocimiento, el siguiente paso de la IA es tomar el poder del control de los procesos que uno mismo lo programa para que sea así. Por lo tanto, los registros o son automáticos y si dependen del hombre, lo van a limitar para poder entrar o salir, para hacer determinadas actividades como cobrar, por ejemplo, ¿no? O Mm, descuentos. O sea, es medio tirano, pero sí. eso es lo que pasa con los equipos automáticos. O sea, si usted no me calibra, yo no utilizo el reactivo. Si el reactivo está vencido, yo no lo utilizo. Y nos tenemos que ir digamos, adecuándonos a la tecnología. Bueno, esa tecnología de la seguridad en un laboratorio es lo que viene. Y se nos va a olvidar este webinar en el cual decían, por favor, registre. Ya no va a haber ese poder nuestro de decidir que si quiero o no registro, porque nos lo van a imponer a través de una guía. Eso es lo que se viene en muy pocos años, digan, 5 años. Sí, se viene fuerte todo eso. Entonces, si no tenemos la cultura aprendida ahorita ya, si ahora yo siempre digo, oye, tenemos que correr la maratón porque nos hemos quedado muy atrás, Sí, ya. Antes teníamos ya un poquito más de espacio para correr a lo mejor a 80 kilómetros por hora, pero ahora ya tenemos que ponernos las pilas y correr a 120 kilómetros sí, por hora porque si no, tendemos a desaparecer. El medio nos va a digerir, vamos a desaparecer. sí, 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 tal cual. Bueno, hay un tema larguísimo ahí también de Sí, IA y sí. tecnología, que bueno, ya vamos a ver en qué momento podemos desarrollarlo. Bueno, muy agradecido, Gracias. Cleverton. Gracias a todos los que participan, los que están viendo este video, seguramente lo van a ver posteriormente. Y a todos los que participan en Precal, por favor, revisen este video para ir mejorando este sistema de vigilancia preanalítica que tenemos. Y todos los que quieran inscribirse, con mucho gusto, bienvenidos. Es gratuito, así que es momento de usarlo y de ir también juntos mejorando ya como comunidad científica, ¿no? Dentro y fuera del país, todos hay que darnos la mano y avanzar en este tema de las brechas que existe, por ejemplo, lo que estamos hablando del doctor Leverton, de lo que no de lo que se viene, de lo que está ya en el primer mundo y que evidentemente las normas, por ejemplo, en el Perú, cuando sale una norma nueva, 072 que tendrá otro número, imagínense la brecha que va a tener, porque hasta ahora todavía no estamos cerrando el tema de indicadores y registros, que es justamente de lo que hemos hablado hoy día. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias por la participación y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto, amigos. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches.